Venimos a hacer una denuncia de sabotaje al pueblo de México y al Estado mexicano por parte del Partido Acción Nacional por afectar la lucha que tenemos todos para combatir el COVID, usando los lamentables fallecimientos de mexicanas y mexicanos que han sido víctimas de esta pandemia y que consideramos es un hecho mezquino que el PAN haga esto. Voy a darle lectura a la, si me permiten, a la denuncia. Son varias hojas. Les agradezco mucho su presencia. Denuncia por sabotaje. Ciudadano Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presente. Sé Fiscal General de la República. Con el debido respeto, comparezco ante usted como denunciante, diputado federal Javier Hidalgo Ponce, quien por mi propio derecho y en la forma más procedente de derecho manifiesto. Señalo mi domicilio y que vengo a denunciar la ejecución de los hechos que a continuación relato para el caso de que sí lo consideran constitutivo de delito y reunidos de los requisitos exigidos por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provea el ejercicio de la acción penal conforme al derecho al tenor de los siguientes hechos y antecedentes. Durante la emergencia sanitaria global provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, no han sido pocas las acciones de mezquindad y lucro político que rayan en lo criminal, emanada desde diversos actores con relevancia nacional, en busca de la retribución electoral. Particularmente, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en voz de su presidente, señor Marco Antonio Cortés Mendoza, ha realizado declaraciones y acciones irresponsables tendientes al sabotaje social y gubernamental, acusando de negligente el manejo de la emergencia sanitaria por parte de la autoridad. Sin embargo, hasta la fecha no existe un solo indicio que permita acreditar dicha acusación, toda vez que naciones con un contexto regional, poblacional, cultural, económico y social similar al mexicano, reportan por este virus tasas de mortalidad similares o peores. Por tanto, resulta indignante aseverar de negligente el actuar de las autoridades sanitarias, así como del grueso de la población, sin prueba alguna. Más aún, en un afán de deslegitimar a expertos y profesionales de la salud sin medir las consecuencias. Lo anterior, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud señaló que las acciones tomadas por las autoridades y la población mexicana son de las más recomendables. Por ello, la distorsión de información por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación ya señalada presume un daño a la sociedad al tergiversar la verdad, creando duda, cuestionamientos y temor, descalificando las decisiones de las autoridades sanitarias oficiales. Así pues, por todo lo anterior, comparezco al tenor de los siguientes hechos. 1. Con fecha 15 de noviembre del 2020, el ciudadano Marco Antonio Cortés Mendoza amenazó que interpondría acciones legales por negligencia en contra del actuar del gobierno federal, siendo esto un claro intento de extorsionar y manipulación política en contra de los mexicanos y su gobierno, al no mostrar pruebas que sustenten lo dicho, así como de un acto de revictimización para las personas fallecidas por este virus y sus familiares, mismo que fue realizado en un contexto de rebrote global que arroja tasas de mortalidad similares en países con características regionales, poblacionales, culturales, económicas y sociales equiparables a la mexicana,
tal y como queda asentado en la siguiente tabla. Les pasamos copias donde vienen las tablas. 2. El día 28 de febrero del 2020, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, anunciaba el primer caso confirmado de virus SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. Desde ese momento, las autoridades mexicanas empezaron a realizar un exhaustivo monitoreo del crecimiento epidemiológico a lo largo de toda la República Mexicana, siendo esta crisis mundial un pretexto idóneo para que el Partido Acción Nacional, a través de su dirigente nacional, Marco Antonio Cortés Mendoza, tuviera una oportunidad de sabotear metódicamente cada acción realizada por el Estado mexicano y la sociedad, siendo que el principal eje rector del actual gobierno mexicano es el proteger a sus ciudadanos, así como sus intereses. 3. Con fecha estimada del 31 de marzo del 2020, el PAN, en un afán de deslegitimar a expertos y profesionales de la salud y sin medir consecuencias, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud Jorge Alcocer por faltas de pruebas médicas masivas por COVID-19, entre comillas. Lo anterior, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud señaló que no era recomendable la aplicación de pruebas masivas indiscriminadas en México. La distorsión de la información tuvo como objetivo dañar a la sociedad durante una época de crisis y pandemia. La oposición distorsionó la verdad, creando duda, cuestionamiento y temor a la sociedad. 4. Con fecha 14 de septiembre del 2020, ciudadano Marco Antonio Cortés Mendoza, por conducto del ciudadano Raimundo Bolaños Azócar, interpuso una denuncia por sabotaje en contra del ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumentando una labor deficiente del Estado mexicano, entre comillas, durante la cual pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. De manera notoria se identifica que no hay un solo indicio que señale acusación de negligencia criminal por parte del Estado mexicano, a menos que la OMS, la ONU y demás instituciones internacionales que han avalado el actuar del Estado mexicano estén actuando de manera negligente o de manera criminal. Ante un suceso tan devastador, resulta imprudente y doloso que lo aseveren sin prueba alguna. 5. Con fecha del 27 de octubre de 2020, las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la Cámara de Diputados y el H Congreso de la Unión realizaron acciones físicas, acciones políticas, sociales y también físicas para evitar los trabajos legislativos tendientes a la aprobación de una reforma a diversos ordenamientos legales que permitiría concentrar a la Tesorería de la Federación parte de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar perteneciente al INSABI, así como los recursos remanentes de 109 fideicomisos y fondos más en aras de financiar con estos recursos la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. 6. Siendo el actuar de un partido político, debe de ser de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales. 1. Canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean considerados en las tomas de decisiones gubernamentales. 2. Posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejerzan el poder político. Esto no puede conducirse a través de la calumnia y la falta de pruebas. 7. El Partido Acción Nacional, a través de su dirigente y afiliados, manejó información de que el Estado mexicano tenía una política de austeridad ante la pandemia. Información falsa, pues el gobierno tuvo como prioridad que los hospitales tuvieran la capacidad de recibir a las personas enfermas y adelantaron pagos para la vacuna contra el COVID. Los panistas han buscado llenar los espacios de los medios de comunicación, descalificando y sembrando inconformidad acerca del trabajo del doctor Hugo López-Gatell.
siendo una práctica habitual del compartir noticias falsas, de las cuales incrementan la incredulidad en la pandemia, y así lo mostró la encuesta El Coronavirus en México, que fue levantada por la consulta Mitofsky entre el 8 y 10 de mayo del 2020. Los resultados señalan que entre el 26 de abril y el 10 de mayo disminuyó del 62.8 al 56.6 los ciudadanos que creen mucho y algo al gobierno federal cuando informa de las cifras de contagio y fallecimientos por COVID-19. En contraste, aumentó de 36.3 al 42.7 los que lo creen poco y nada. La incredulidad sobre el COVID-19 produce de forma indirecta que muchas personas no crean la gravedad de la enfermedad y los llevan a hacer actos que desafíen el posible contagio. Es decir, la rápida transmisión de información falsa o infodemia genera miedo y desconfianza en lugar de generar empatía, acción social y solidaridad. 8. Siendo que el ciudadano Marco Antonio Cortés Mendoza plantea utilizar los mecanismos e instancias judiciales para entorpecer el actuar del gubernamental, difamando y calumniando las acciones del Estado, además de las acciones legislativas realizadas por el Congreso de la Unión en favor de la población, solicito y expongo se le tipifique su actuar como un acto de sabotaje en contra del gobierno y de los ciudadanos mexicanos. Derecho. Salvo su mejor criterio, los hechos narrados pueden ajustarse a la hipótesis prevista en el artículo 1 del Código Penal de la Federación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, ciudadano fiscal general de la República, atentamente pido, primero, tenerme por presentado en los términos del presente escrito y solicito que se ejercite la acción penal consagrada en el artículo 2 de la Constitución Federal en contra de Marco Antonio Cortés Mendoza por el delito de sabotaje. Segundo, se ordena y reciba la presente denuncia, se ratifique y se practique cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Tercero, proveer conforme a derecho, protesto lo necesario. Diputado federal Javier Ariel Hidalgo Ponce, México, Ciudad de México, a 17 de noviembre del 2020. Pues les agradezco mucho. ¿Es a título personal la denuncia, diputado? Es como diputado federal. No por el grupo parlamentario de Morena. Es a título personal en esta ocasión, pero efectivamente pues tiene alcances mayores. ¿Usted deslinda de cualquier responsabilidad al gobierno de las más de 100,000 muertes que se espera registrarse esta semana por COVID? Lo que estamos denunciando con mucha claridad es que se use a las 100,000 fallecimientos para fines políticos electorales, que es lo que está haciendo el PAN, siendo que son víctimas de una enfermedad, una pandemia mundial que afecta a la humanidad y que pues requiere acciones del conjunto de la sociedad para evitarlas. ¿Cuál depende ustedes en relación a las acciones que está tomando el gobierno de Chihuahua, por ejemplo, Javier Corral, y también en Aguascalientes? ¿Son medidas extremas o realmente...? No, pues son acciones que ellos consideran adecuadas, son autoridad sanitaria y tenemos que cerrar filas con sus decisiones. Hay planteamientos generales que se han hecho en términos de que no se tomen acciones coercitivas, con el cual yo coincido, con el cual se han tenido buenos resultados y que... pero pues cada entidad tiene su responsabilidad. Lo que no debemos de hacer es justo eso, es polemizar en términos de las acciones que se tienen que tener y tenemos que ser muy respetuosos de la autoridad sanitaria. No puede partidizarse la pandemia, no puede partidizarse la salud. Ese es un asunto que nos afecta, no importa si eres rico o pobre, si eres de un partido o de otro. Y entonces poner en duda o cuestionar las estrategias que se sigan, lo único que lleva es que a la gente le genera desconcierto, le amplía su temor y su zozobra en algunos casos, y entonces pues tiene consecuencias devastadoras para la sociedad. Por eso es que estamos planteando que es un acto de sabotaje a la sociedad mexicana y al Estado mexicano, en el cual el Partido Acción Nacional es parte.
no es parte, y su responsabilidad como partido de interés público debe de ser de poder concitar la participación social para enfrentar esta pandemia de manera unidos. No tiene ningún caso, ningún sentido generar divergencia electoral por un asunto tan delicado, tan grave, que ha costado tantos miles de vidas a la humanidad. Muchísimas gracias.